Hoy es 3 de diciembre, memoria de San Francisco Javier. San Francisco Javier fue un gran misionero. Nació hacia el año 1506. Conoció a San Ignacio de Loyola y fue uno de los miembros fundadores de la Compañía de Jesús. Cuando se ordenó en 1537 sacerdote, se dedicó sobre todo a llevar obras de caridad. Marcha hacia Oriente en 1541 y 10 años estuvo evangelizando incansablemente en la India, en el Japón, convirtiendo a muchos. Y murió en 1552 en la isla de Sichuan. Espero lo haya dicho bien, en China. Escuchamos el Evangelio de este día. Es tomado del Evangelio que meditamos durante el día en este jueves de la primera semana de Adviento, de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice en una parte el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 36, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Estas palabras de Jesús se metieron profundamente en el alma de San Francisco Javier y le llevaron a un cambio radical en su vida. ¿De qué servirían todos los tesoros de esta vida si dejáramos pasar lo esencial? ¿Para qué querríamos éxitos, aplausos, triunfos y premios si al final no encontráramos a Dios? Pues todo habría sido un engaño. Todo habría sido pérdida de tiempo. O sea, el fracaso más completo. Francisco Javier comprendió el valor de su alma y de las almas de los demás, y Cristo llegó a ser el centro verdadero de su vida. El celo por las almas fue en él una apasionada impaciencia. Él sintió en su alma el apremio incontenible de la salvación del mundo y estuvo dispuesto a dar su vida por ganar almas para Cristo. Esa impaciencia santa que consumió el corazón de San Francisco le hizo escribir cuando se encontraba ya en el lejano oriente estas palabras que expresan bien lo que fue su vida. Y dice así: y los cristianos nativos privados de sacerdotes lo único que saben es que son cristianos. No hay nadie que celebre para ellos la misa, nadie que les enseñe el credo, el Padre Nuestro. Por eso desde que he llegado aquí no me he dado momento de reposo. Me he dedicado a recorrer las aldeas, a bautizar a los niños que no habían recibido aún este sacramento. De este modo purifiqué a un número ingente de niños que, como suele decirse, no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Los niños no me dejan recitar el oficio divino, ni comer ni descansar hasta que les enseñaba alguna oración. Bueno, este santo maravilloso, San Francisco Javier, ve que como ve a tanta gente que tiene que no les hable de Dios y sigue siendo una realidad de nuestros días las palabras del Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos, porque esto le hacía escribir a Javier con el corazón lleno en ese santo celo. Y decía que muchos de estos lugares no son cristianos simplemente porque no hay quien los haga tales. Muchas veces me vienen ganas de recorrer las universidades de Europa, principalmente la de París, y ponerme a gritar por doquiera como quien ha perdido el juicio para impulsar a los que poseen más ciencia y caridad con estas palabras.
¿Hay cuántas almas por vuestra desidia quedan excluidas del cielo y se precipitan en el infierno? Ojalá pusieran en este asunto el mismo interés que ponen en sus estudios. Con ello podrían dar cuenta a Dios de su ciencia y de los talentos que les han confiado. Muchos de ellos, movidos por estas consideraciones y por la meditación de las cosas divinas, se ejercitarían en escuchar la voz divina que habla en ellos y, dejando a un lado sus ambiciones y negocios humanos, se dedicarían por entero a la voluntad y el querer de Dios, diciendo de corazón: Señor, aquí me tienes, ¿qué quieres que haga? Envíame donde tú quieras, aunque sea hasta la India. Este celo debe arder en nuestro corazón, pero de un modo ordinario. El Señor quiere que le ejercitemos allí donde nos encontremos, en la familia, en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Misionero, sueñas ser misionero. Tienes vibraciones a lo Javier y quieres conquistar para Cristo un imperio. El Japón, China, la India, Rusia, los pueblos fríos del norte de Europa, o América o África o Australia. Fomenta esos incendios en tu corazón, esas hambres de almas, pero no olvides que eres más misionero obedeciendo. Lejos geográficamente de esos campos de apostolado, trabajas aquí y allí. ¿No sientes como Javier el brazo cansado después de administrar a tantos el bautismo? ¿Cuánta gente con el corazón y el alma pagana encontramos en nuestras calles y plazas, en la universidad, en el comercio, en la política? Y es que esto lo decía de verdad San José María Escrivá, que pues nos invitaba también a tener ese celo de San Francisco Javier. Debemos sentir hoy nosotros estar urgidos a dar cumplimiento a las palabras del Señor, ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Estamos llamados a esa valentía apostólica y sobre todo basado en la confianza en el Espíritu Santo, como le gustaba decir a San Juan Pablo II. ¿Y cuántos andan hoy como aquellos que atraían la misericordia de Jesús, porque andan como ovejas sin pastor, sin una dirección precisa en sus vidas, desorientados, perdiendo lo mejor de su tiempo, porque no saben a dónde ir? Cristo te necesita. Cristo te llama para ayudar a millones de hermanos a ser plenamente hombres y mujeres y salvarse. Y a eso nos invita San Francisco Javier, a vivir con esos nobles ideales, a no ceder a la tentación de las ideologías, del odio, de la violencia, que degradan pues nuestra vida. Abramos nuestro corazón a Cristo, a su ley de amor, sin condicionar nuestra disponibilidad, sin miedo a respuestas definitivas, porque el amor y la amistad no tienen final, no tienen ocaso. Pues pensando en este pasaje del Evangelio de hoy, es eso, la vida de una persona se debe edificar sobre muy diferentes cimientos, sobre roca, barro, sobre humo, aire, pero nosotros solo tenemos un fundamento firme en el que debemos apoyar con nuestra seguridad: el Señor, Él es la roca permanente. Y esto nos habla el Evangelio que hemos escuchado. El Señor es la roca. Qué alegría poder decir al final de nuestros días: he procurado siempre buscar y seguir la voluntad de ti, Señor, en todo momento. En todo momento. No nos alegrarán entonces los triunfos cosechados, ni importarán los fracasos y los sentimientos padecidos. Lo que importa, y mucho, es que si hemos amado el querer de Dios sobre nuestra vida, que se manifestó unas veces de modo más general, otras de forma más concreta, siempre con la suficiente claridad, si no cegamos la luz del alma, que es la conciencia. Entonces reconozcamos y amemos la divinidad, amemos esa voluntad, y el Señor nos da esa fuerza necesaria para hacer todo con perfección. Encontremos pues ahí el lugar donde podamos también ejercitar las virtudes humanas y sobrenaturales. Esta es la voluntad de Dios. O sea, se nos manifiesta de una forma expresa a través de aquellas personas a quienes debemos obediencia y a través de los consejos recibidos en la dirección espiritual. Que Dios te bendiga, te acompañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, que tengan un feliz día de San Francisco Javier.